Sean todos bienvenidos a esta película escrita, producida y dirigida por Dios, donde tú y tus acciones son los protagonistas de este maravilloso drama que engloba la vida. Por medio de este su canal, La Caída del Sistema, quien les habla su servidor 1111, Ahabat Ben Shabbat. En esta ocasión les traigo un tema donde vamos a estar hablando acerca de la energía del dinero. Vamos a estar tratando ciertos principios espirituales que nos van a permitir tener una estabilidad económica. Han sido muchas las personas que me han escrito preguntándome acerca del dinero. Y prácticamente este es un tema que decidí materializar en base a esas peticiones. Pero quiero dejar claro algo antes de empezar el tema. A mí particularmente no me gusta hablar mucho de dinero, porque lamentándolo mucho, gran parte de los principios que tenemos establecidos de parte de nuestro Akadosh Baruj Hu para nosotros mantener una fluidez económica se han convertido en la herramienta por medio de la cual la estructura religiosa le roba el dinero a las personas. Para nadie esto es un misterio. Y es lamentable porque muchos de estos principios son extremadamente poderosos. Pero las personas a veces no alcanzan a experimentar verdaderamente el poder de estos principios gracias al diseño que les ha planteado la estructura religiosa. Entonces, este tema se trata de, primeramente, hacer una corrección de estos principios. Y segundo, los vamos a estudiar en un sentido cabalístico. Vamos a ir más allá del sentido literal. Antes de empezar, quiero dejar claro algo. Usted que está detrás de la pantalla, si usted quiere recibir y no está dispuesto a dar, este video no es para usted. Porque para recibir tenemos que aprender a dar. Repito, tenemos que aprender a dar. Entonces iniciamos, pero no sin antes recitar nuestro maravilloso Shema Israel. Y concéntrese porque verdaderamente lo vamos a necesitar. Dice así. Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kevod, Malhuto Leolam Baed. Escucha, Israel, el nombre, nuestro poder, el nombre, uno es. Bendito sea el nombre y la gloria de su reino, por siempre, jamás. Ok, iniciamos. Primeramente, para poder comprender los principios que nos ha dejado nuestro Akadosh Baruj Hu en cuanto al dinero, necesitamos tener una comprensión absoluta del mismo. ¿Qué es el dinero? ¿De qué se trata el mismo? Es sencillo. El dinero, señores, es una energía creadora. Es una energía que tiene la capacidad de crear. Pues con el dinero podemos hacer muchísimas cosas. Ahora, esta energía tú la imprimes sobre un papel en base al esfuerzo de tu trabajo físico y espiritual. Muchas personas me dirán, 1111, ¿cómo que yo le imprimo la energía al papel si yo no tengo una máquina de hacer billetes? No te estoy hablando en un sentido físico, te estoy hablando que la energía que resulta en el dinero que tú obtienes se deriva del trabajo que tú has realizado. Y eso no es nada más un trabajo físico de ejercer una labor física, sino un trabajo que también es de carácter espiritual. Por eso el valor de un billete no está en su denominación, sino en el trabajo, vuelvo y repito, físico y espiritual que tú le has depositado. Miren, no es igual el billete de 100 de una persona que se lo sudó trabajando
que el billete de 100 de otra persona que se los robó. A pesar de que la persona que se los haya robado pueda alcanzar a tener muchísimos bienes materiales, esta persona solamente está llenando un vacío con otro vacío. En cambio, el que se los ganó con esfuerzo y dedicación llena el vacío con la sustancia que hace ser todo lo creado. Eso es el amor. Ejemplo, un padre o una madre de familia que trabaja para sustentar a sus miembros, hijos, hijas, etc. Muchos me dirán, hermano, yo trabajo por ese propósito, pero aún así me escasea el dinero. Vámonos a ese punto, pues fíjense que el amor trasciende más allá de nuestros seres queridos. Miren, ¿por qué escasea el dinero? Es por muchos factores, pero los principales que vamos a estar tratando en este tema son de carácter espiritual. Para una persona que trabaja de manera honesta y le escasea el dinero, su problema representa una corrección. Esta corrección tiene que ver con el entendimiento. Para poder tener comprensión de lo que te estoy hablando, vámonos al primer punto. Miren, este mundo físico es la acción resultante de un mundo espiritual. Cuando tú realizas una acción física, la antecede un pensamiento. Ahora, ese pensamiento que antecede dicha acción va a determinar si la misma es de carácter positiva o negativa. ¿Qué tiene que ver esto que te estoy diciendo con que nos escasee el dinero o con mi economía? Es sencillo. Miren, el mundo que constantemente está materializando nuestro Abba Akadosh nos brinda la oportunidad de conectarnos a la fuente de un pensamiento de luz o a la fuente de un pensamiento de oscuridad. La fuente de estos pensamientos de energía cósmica son los que materializan una realidad física aquí. La conexión a la fuente de estos pensamientos cósmicos se realiza desde este plano físico por medio de principios. Por eso nuestro Abba Akadosh nos ha dejado una serie de principios establecidos en la Torá para conectarnos a la fuente del pensamiento de luz. Y ese pensamiento se basa en el otorgar. Ahora tenemos la fuente de un pensamiento de oscuridad que trabaja con la contraparte del otorgar, que es el retener. Eso es la representación del ego. Si nosotros ponemos en práctica los principios que nos conectan a la fuente del pensamiento de luz, nos vamos a traer a este mundo una realidad conocida como reino. La realidad del reino no experimenta escasez. El reino solo trabaja con abundancia. Antes de ir a estos principios que nos conectan a la fuente del pensamiento de luz, vamos a estudiar un poco de qué mundo viene la provisión. Vean esta gráfica. Aquí tenemos el árbol de la vida. Ahora vean, la prosperidad o la provisión emana de la sefirot de Binat en el árbol de la vida. De aquí también es de donde emanan las almas. Preste muchísima atención. La sefirot de Binat representa la inteligencia o el entendimiento. Desde Binat, esta que está señalizada aquí, a Malhut, esta que está señalizada aquí, se plasman 7 cielos que representan 7 grados de conciencia. 7 grados de conciencia de los cuales desciende tu alma desde Binat a este mundo material. Cuando tu alma parte de Binat, este descenso lo experimenta en zigzag por todas estas sefirot y va tomando forma hasta completar una totalmente física que ya está representada en tu cuerpo o en todo lo que es este mundo material conocido como Malhut o reino. Cuando tu alma parte desde la sefirot de Binat, presta atención, también
junto con tu alma sale toda la provisión necesaria para su transitar por este mundo físico. Todo el desenlace de tu alma en este mundo físico ya está patrocinado, financiado por Akadosh Baruj Hu. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en este mundo físico esa provisión no está llegando. Algo o alguien se la está robando. Así como estás escuchando, literalmente, algo o alguien se la está robando. Ahora, ¿quién se la está robando? Es sencillo, se la está robando la naturaleza egoísta a la que estamos expuestos en este mundo físico, que es de carácter receptor, egoísta. La pregunta es, ¿cómo vamos a recuperar nuestras finanzas en este mundo físico? Sencillo. Así como nosotros descendimos 7 grados de conciencia, representado en los 7 cielos, desde Binat hasta Malhut, tenemos que volver a subir desde Malhut hasta Binat y recuperar el entendimiento que nos va a proporcionar la identidad del reino. La Sefirot de Binat es un Moak caído, es un cerebro que está caído. Entonces nosotros tenemos que restaurarlo, o sea, volver a subir ese Moak al estado en el que un día estuvo. Eso es lo que nos va a proporcionar el Ejad. Y el Ejad se experimenta en reino. Como les dije anteriormente, el reino es un estado de conciencia que suprime las tinieblas. Cuando nosotros alcanzamos el equilibrio por medio del entendimiento, o sea, restaurando a Binat, vamos a vivir a plenitud en este mundo físico. Entonces, la Torá que nuestro Abba Akadosh nos ha dado es un manual de vida para emplearlo en este mundo material y experimentar todas las bendiciones que Él nos promete por medio de ese libro. Ahora, vámonos al punto central de este tema, que son los principios para alcanzar esa provisión de forma continua y estable. Vean, el primer principio y el más importante de todo, préstale atención, enfócate. Ese primer principio se llama Shabbat. ¿Por qué el Shabbat es el primer principio? Sencillo, la Sefirá de Binat, que es la inteligencia o el entendimiento, le corresponde un planeta llamado Saturno. Y Saturno representa el día sábado, el Shabbat. Entonces, el entendimiento, los secretos, todo lo que tú quieras alcanzar en esta vida va a realizarse por medio de el Shabbat. El Shabbat es vida, representa la vida. Es el equivalente a la vida de la creación, de todo, absolutamente todo lo que está creado. Miren, en el tercer capítulo del tema de Bereshit, el estudio que estamos haciendo de la Torá, del Génesis, les voy a regalar un secreto maravilloso acerca del Shabbat, porque nosotros tenemos establecidos días a nivel de creación, pero te doy un adelanto. Esos 7 días se tratan de uno solo, y es el Shabbat. Pero no te vengo a hablar de ese secreto, simplemente te di un abreboca para que te entusiasme con ese estudio del Génesis que pronto vamos a estar continuando aquí en el canal. Entonces, el Shabbat es la representación de la vida y la vida es el equivalente a la Torá. Entonces, si nosotros no celebramos Shabbat, no vamos a alcanzar el entendimiento. Pero yo quiero dejar claro algo aquí. El Shabbat va más allá de lo que las personas creen a nivel de celebración. Las personas piensan que el Shabbat se basa en un ritual donde nos sentamos a la mesa con ciertos elementos y disfrutamos de lo mismo. Eso es un ritual, solamente que nos está hablando de una forma simbólica
de lo que es el Shabbat en esencia. Entonces el Shabbat trasciende más allá de esa ceremonia que nosotros celebramos el día viernes a las 6 de la tarde. Pero ¿qué pasa? Este tema no se trata del Shabbat. Yo voy a hacer un tema única y exclusivamente de ese día. Hasta ahora no he tenido la oportunidad de materializarlo porque quiero hacerlo en video. No quiero hacerlo que sea solamente la voz. O sea, quiero hacer un video de cómo celebrar el Shabbat de una forma correcta. Entonces, ya tenemos claro, el Shabbat es el equivalente a la vida, es el equivalente a la prosperidad. Repito, es el equivalente a tu prosperidad, uno de los factores primordiales para que tú experimentes riqueza y abundancia es el Shabbat. Vámonos ahora al segundo principio. Es tan importante como el Shabbat. Ese principio se llama el diezmo. Aquí es donde muchos arrugan la cara, como que si se estuviesen chupando un limón. Esto lo digo porque muchas personas arrastran el veneno que les ha inyectado la estructura religiosa con este principio que es tan, pero tan poderoso. Lo primero que te puedo aconsejar es que te borres de la mente toda visión que tengas o que te haya proporcionado la estructura religiosa en la denominación que sea. Si las personas entendieran lo que significa el diezmo, créeme fielmente que no dejarían de practicarlo. Entonces vámonos a lo que es el diezmo en un sentido cabalístico. Fíjense, el diezmo es la herramienta más poderosa para alcanzar la iluminación y el ascenso espiritual. El pacto de luz del diezmo con nuestro Akadosh Baruj Hu representa el 10% equivalente a este mundo material llamado Malhut. En español, Malhut o planeta Tierra es tan solo la manifestación de un 10% de la luz que emana del trono, del Keter. Cuando tú diezmas, tú le estás diciendo a Kadosh Baruj Hu, no me interesa el 10% de este mundo material. Me interesa es el 90% de luz restante. Entonces, ese diezmo nos permite acceder al entendimiento, acceder a ese otro 90% de luz que nos está faltando. Pero nos falta porque no ponemos en práctica este principio. El diezmo hace que nosotros nos desprendamos de las naturalezas egoístas que nos tienen atrapados aquí en este mundo físico y que transformemos nuestra realidad de caos a reino. Miren, yo quiero dejar claro algo aquí antes de continuar. La verdadera felicidad no se experimenta por el dinero. La verdadera felicidad no se experimenta por el mundo material. La verdadera felicidad se experimenta con el entendimiento. Y el entendimiento es el equivalente a la Torá, a los estatutos y principios de nuestro Akadosh Baruj Hu, que nos garantizan vivir en plena felicidad. Nos libra de todas las amarguras de este mundo físico. Nos libra del caos. Eso es la verdadera felicidad, con dinero o sin dinero. Ahora, ya teniendo claro la representación del diezmo en un sentido cabalístico, vámonos a la práctica. Fíjense, el diezmo normalmente se le da al levita o al Cohen. Cohen significa sacerdote. ¿Por qué el diezmo se le debe dar al levita o al Cohen? Sencillo. Primeramente porque es la heredad que le ha dado Hashem a su descendencia. Vámonos a la Biblia. Si ubicamos Números, capítulo 18, versículo 21, dice así:
Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, a cambio de su ministerio en el cual sirven, el ministerio de la tienda de reunión. Vámonos ahora a Números 18, 23, 24. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad. Préstele atención a esta parte. Y ellos llevarán su iniquidad. Continuamos. Estatuto perpetuo para vuestros descendientes. Y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Yud-Hei Bat-Hei en ofrenda. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. La tribu de Levit no recibió heredad alguna en la repartición que se hizo en Israel, porque su heredad eran los diezmos de todo el pueblo. ¿Por qué le tenían que dar el 10% a Leví? Sencillo, Leví cumplía la función más importante de todo Israel. El rol que desempeñaba Leví era el que le proporcionaba bendición a todo el pueblo. Sin la labor de Leví no existiría la bendición en Israel. ¿Por qué es la labor más importante? Porque el levita se dedica única y exclusivamente a la luz. No tiene otra labor más que abocarse a los secretos de los cielos. Digo, los verdaderos levitas o los verdaderos Cohen. No este poco de estafadores que tenemos hoy día en las estructuras religiosas que ya ustedes saben cómo funciona. Como dije al principio de este tema, el principio del diezmo y del sedacá y del otorgar se convirtió en una manipulación para robarle el dinero a las personas. Estos no son levitas verdaderos. Estos son un poco de estafadores, así como ustedes recuerdan cuando les pasé el tema de las parábolas del Cristo, que vemos a Jesús reprendiendo una simiente totalmente reptil que estaba apoderada de las sinagogas, conocidos como fariseos y saduceos. Bueno, son esos mismísimos fariseos y saduceos que hoy día tenemos en las iglesias. Vean, abocarse a los secretos del cielo no es una labor nada fácil. Las personas también tienen esta visión y es una visión equivocada. Piensan que porque tú te paras aquí y pasas un tema que pueda tener de repente bastante luz, piensan que es una misión fácil, que el hermano se leyó un libro y listo. Y no es así. Esto es una misión, hermano, de muchísima corrección, de muchísima experiencia. Y aquí las cosas se consiguen con bastante trabajo. Lo espiritual cuesta bastante. En todo el sentido de la palabra. Si usted es de las personas que piensan que los levitas no hacen nada, quítese eso de la mente. Hay que trabajar bastante. Tú te puedes parar aquí y pasar un tema de 10, 15 minutos y te puede ministrar profundamente, pero detrás de esos 10, 15 minutos quizás hay 4, 5 años de experiencia y de corrección, de muchas transiciones amargas donde hay lágrimas y para ustedes contar cualquier cantidad de cosas. Eso es, hermano, como leer un libro. Usted se lee un libro de Kabbalah, vamos a colocar Yehuda Ver, por ejemplo, o un libro de Kabbalah de X maestro, y usted dice, wow, qué revelación, tremendo. O leo, por ejemplo, el Zohar Akadosh. Eso es impresionante, hermano, la luz que encontramos en estos escritos. Y muchos dirán, bárbaro, gracias, Hashem. Pero el trabajo que existe detrás de ese libro que tú estás leyendo es muchísimo. Pudiera decirte el Zohar Akadosh. Cuando nosotros nos vamos a la historia de Shimon Bar Yochai, cuando se escribió el Zohar, vemos que duró 12 años dentro de una cueva,
con su hijo porque lo estaban buscando para matarlo. Hermano, le salieron llagas. O sea, para usted de contar lo que le pasó a esos hombres dentro de esa cueva. Mas, sin embargo, Hashem los conservó con vida, pero el precio de esa revelación fue bastante alto. Dicho sea de paso, después que salieron, tenían tanto celo por Hashem que los devolvieron a la cueva un año más para que alcanzaran un poco más de misericordia sobre las personas que tenían en su ciudad. Porque en ese momento Rabbi Shimon Bar Yochai vio a unos israelitas trabajando en Shabbat y con la pura mirada los mató. Imagínense el nivel de iluminación que tenían estos hombres. Y Hashem los reprendió. Prácticamente Hashem les dice, entiéndelos. Ellos están en ignorancia. Para eso tú has trabajado todos estos años. Porque todas esas personas que tú estás viendo aquí afuera, que están incumpliendo mis estatutos, tú eres el que los ha sustentado todo este tiempo y el que los sustentarás en generaciones siguientes. Yo en muchísimas ocasiones le he hablado que el justo es el sustento del mundo y la vida del justo no es fácil. Cuando nosotros nos vamos a los profetas de Hashem en la Torá, vamos a ver que no les era fácil su rol. Sufrían persecuciones, muchos murieron torturados y muchos no tuvieron el mejor desenlace en su vida. Tenemos al mismo Cristo, la forma en cómo muere. Entonces ya por ahí vete quitando esa imagen de que un levita es un flojo y las personas, vuelvo y repito, tienen esta imagen producto del poco de estafadores que tenemos hoy día en los templos que pertenecen a la estructura religiosa. Aquí, hermanos, hay que tener muchísima disciplina, hay que tener muchísima vocación y hay que trabajar bastante por esto. Yo de mi parte doy siempre lo mejor por usted que está detrás de la pantalla. Me han tocado muchísimas correcciones, me han tocado muchísimos momentos amargos, pero aquí estoy en pie. Y lo hago es por la justicia, lo hago es por el amor a Hashem. Hacer un tema lleva muchísimas gráficas, hacer un tema lleva muchísima meditación, hacer un tema lleva muchísimo desarrollo y lo más importante, la corrección, que es lo que le proporciona el poder a la palabra que tú estás hablando. Entonces, no tienes por qué quejarte de que un 10% de tus finanzas sean para el leví que tú ves en YouTube, en un libro que está haciendo un sacrificio inmenso por ti, porque tú ves un tema o lees un libro, se ilumina tu vida, tú corriges. Pero ¿y qué hay del trabajo de ese hermano? Eso es lo que no comprenden las personas. Entonces, ¿quieres alcanzar el entendimiento? ¿Quieres alcanzar la comprensión? ¿Quieres apoderarte de ese 90% de luz? Eso lo vas a hacer con el diezmo. Porque todos nos conectamos siempre a una figura espiritual que es la que nos va a proporcionar claridad en el camino que debemos de seguir. La bendición llega por medio del Cohen. El Cohen es como una antena receptora de la bendición y luego se reparte al pueblo. Eso es lo que vemos plasmado en los tiempos de Moisés con la labor que realizaba y a lo largo del pueblo de Israel con la figura del sumo sacerdote. Incluso en Israel se respeta mucho la labor de el Cohen. Es muy respetada. Más adelante voy a hablar de eso porque los judíos tienen tanto dinero. Difícilmente vemos a un judío que no tenga dinero. Y es porque ellos respetan todos estos principios. Vámonos ahora a otro beneficio que nos otorga el diezmo. Fíjense, el diezmo es una expiación por todas las transgresiones que tú puedas cometer, consciente o inconscientemente. Ejemplo, fallaste, cometiste un error por no utilizar la palabra pecaste. Tú cometes un error y el diezmo genera una expiación por esa mala acción.
O sea, el diezmo prácticamente es una especie de sacrificio que redime tus malas acciones. Es importante diezmar porque en todo momento nosotros estamos expuestos a cometer errores y a veces los cometemos de manera intencional porque la naturaleza nos gana. Esta naturaleza egoísta nos gana porque quizás es un área de nuestra vida que no hemos trabajado a plenitud o que no hemos pulido, mejor dicho. Todos tenemos áreas que siempre las estamos trabajando. Y hay veces que son un poco complicadas. Son estos bajos deseos que nos atrapan aquí en este mundo egoísta. Entonces, cuando tú diezmas, si por X o por Y te caíste, fallaste, el diezmo expía por ti esa mala acción y evita que te venga un juicio a tu vida. Así literalmente como lo estás oyendo, evita que venga un juicio a tu vida. O sea, una corrección de estas que a veces son tan, pero tan amargas. Hay otra cosa que debemos tener en cuenta con el diezmo y es de gran importancia. El diezmo hace que tú no te expongas a las malas energías del Sitrak Ara. Vamos a hablarte aquí en español, al mal de ojo. No existe Ain Hara, no existe Leshon Hara sobre una persona que tiene rectitud en el principio del diezmo. Es una coraza que te protege de todo ojo maldito, de toda lengua viperina. Entonces, tú pones en práctica Aleph, Lamed, Dalek, excelente. Pero si tú diezmas, la fuerza que obtiene esta meditación es superior. En realidad, la meditación es una corrección que tenemos que hacer con la clipot que le hace contraparte al atributo de el creador. Ese atributo que representa uno de los 72 nombres del Shen. Entonces, muchos de estos atributos se apoyan en estos principios, sépalo. Es como hablar de Samek Aleph Lamek, Sealia. Esto significa sal, la sal, porque debemos ser sal sobre el mundo, debemos preservar este mundo. Entonces, ese atributo que representa la prosperidad no va a materializarse en tu vida si tú eres una persona que no diezmas. Entonces ya saben, el diezmo nos evita el Ain Hara y el Leshon Hara. Brujerías, actos de hechicería, magia y todo este tipo de cosas que guardan nexo con el Sitrak Ara no van a aplicar sobre tu vida. A usted le montaron, como decimos coloquialmente, una macumba. Hermano, me montaron un vudú, me tienen un muñeco por ahí con un poco de alfileres. Me metieron en un círculo con unas velas y unas cosas extrañas. Este tipo de cosas, ¿sí me entiende? Del Sitrak. Bueno, cualquier acto del Sitrak Ara que usted le monten no va a rendir frutos si usted es una persona que diezma. Al contrario, tremendo lío en el que se mete la persona que le quiere proporcionar este mal desenlace a su vida. Importante que tengan esto en cuenta. Entonces, gran parte de la protección, hermanos, viene con el diezmo, entiéndalo. Porque el diezmo, como les mencioné anteriormente, hace que usted no esté sujeto al 10% de este mundo material. Por ende, no existe ningún tipo de energía que venga en su contra y le afecte. Incluso tenemos una cita bíblica, préstele muchísima atención. Esto es Malaquías 3:10. Vean, dice, trae todos los diezmos al alfolí. Este versículo que es tan trillado y tan mal utilizado por estos asalariados de la fe. De esos que te dicen, mete aquí en el saco sagrado, que Hashem te va a bendecir. Suelen tener este tipo de acento. Miren, dicen, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Yahweh de los ejércitos, o Yud-Hei Bat-Hei. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Le voy a dar una doble explicación, porque primeramente este versículo dice que nos va a abrir las ventanas de los cielos. Entonces, como les dije al principio, tenemos que salir de Malhut nuevamente a Binah,
conectar nuevamente de Malhut a Binat, subir esos 7 cielos. Entonces dice que Hashem nos abre la ventana de los cielos, nos quita las clipot que hacen que nosotros no podamos conectar con el entendimiento. Y eso nos habla netamente de la conciencia que debemos de alcanzar. El versículo 11 dice, reprenderé también por ustedes al devorador. Préstele atención, hermano. Mire, esta es la parte más importante. Me emociona un poco, porque cuando yo era cristiano, le metían un psicoterror a las personas, porque aparte de que lo estaban estafando con el principio del diezmo, le decían que le iba a caer el devorador y que le iba a comer toda su finanza, que iba a perder la casa, el carro si no diezmaba. Y paré de contar todo este poco de cosas que no son mentiras, pero no es la forma en cómo lo predican, con miedo, porque el sistema trabaja así, con miedo. Miren, dice, reprenderé también por ustedes al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Yahweh de los ejércitos. El devorador espiritualmente es una energía de carácter negativa o negativo llamado Amalek, el enemigo jurado de Israel. Amalek viene a la vida de una persona por no diezmar y por corrupción. Bueno, ya el hecho de no diezmar es corrupción. ¿Quién es Amalek y cómo actúa? Sencillito, vamos a buscarte una gráfica para que puedas comprender quién es Amalek. A mí me gusta muchísimo porque está en la historia de Gedeón, en Jueces. Me gusta mucho la historia de este personaje. Dice así, Jueces 6, 3, 6. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Yahweh. Entonces, ¿qué hace Amalek cuando usted intenta emprender un negocio? Cuando usted intenta levantar su economía, viene este hermanito y le arruina todo. Lo deja, como decimos aquí en Venezuela, mamando y loco. Estos son términos coloquiales que usamos aquí, pues, para hacer referencia a que una persona no tiene dinero, tiene como una mala suerte. Incluso podemos utilizar ese término, una persona que está mal económicamente. Aquí en Venezuela diríamos está empavado, es como que tiene una pava, como que todo lo que intenta hacer no le resulta. Entrega 500,000 currículum o síntesis curricular o síntesis de vida, le dicen en otros países, para ir a buscar trabajo y nadie lo llama. Puede ser el mejor profesional, puede tener los mejores méritos, posgrado, magíster, puede ser y tener lo que sea. Y no lo llaman para darle trabajo. Todas las puertas se las cierran en su cara. Eso significa que esa persona tiene a Amalek en su vida. Y esa energía está sobre su vida porque la persona no diezma. Incluso vean esto. Éxodo 17, 8, 16. Este es un encuentro de Amalek con Israel en los tiempos de Moisés porque hay algo muy particular aquí que me gusta muchísimo y lo voy a mostrar. Vean, el pueblo de Israel se le queja a Moisés por agua. Y Moisés saca la vara y le tiene que dar un palazo a una piedra para que pudiese brotar agua. Eso no se debe entender en un sentido literal, primeramente porque la piedra es el estado del alma del pueblo. Segundamente, la piedra botó agua, que es palabra a punta de un golpe. Quiere decir que el pueblo le iba a tocar entender por las malas. Vean, el versículo 8 dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek mañana.
Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Estos son niveles de conciencia, no te están hablando de personajes físicos. Ya de por sí la palabra monte, montaña o collado nos está hablando de un pensamiento. Los personajes son conciencias dentro de ese pensamiento que le generan grados. Miren esto, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, y uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y su pueblo a filo de espada. Saque su cuaderno ahí y anote, hermano, porque esto es maravilloso lo que significa este pasaje que le acabo de leer. El mismo representa la salida a tus problemas con Amalek. Representa la salida a tus problemas económicos. ¿Por qué? Porque aquí vemos una batalla de Israel contra Amalek. Israel no lo tomes en un sentido físico. Israel es la conciencia que produce luz a este mundo. Entonces esa conciencia se estaba enfrentando a las tinieblas. ¿Qué pasa? Moisés está sentado sobre una piedra. La piedra es el estado del alma de la persona. Así se encuentra su alma, como una piedra. ¿Por qué Moisés se sienta o reposa sobre la piedra? Porque Moisés es el pensamiento más elevado que tiene que alcanzar la persona cuya alma se encuentra en un estado de piedra, una persona que le cuesta comprender. Entonces dice que Moisés levanta las manos y que Josué emprende la batalla. Josué es la acción física. Pudiera definírtelo de esta manera. Moisés es Axilú, el pensamiento, y Josué es Asía. Josué es la acción física, la parte material, o sea, la batalla que se está librando aquí físicamente. En español, tú estás librando una batalla con Amalek y esa batalla se está librando en el pensamiento, y el que te acompaña en el pensamiento es la Torá o los estatutos del Creador. Entonces la batalla del bien contra el mal. Moisés representa esos estatutos que quieren aniquilar a Amalek, que representa ese deseo egoísta. Y Josué es la acción física que la persona va a realizar aquí, como empecé el tema. La acción física iba a depender del pensamiento que se concibe en Axilú. Vean que Moisés lo tiene que acompañar Hur y Aarón porque sus manos se cansaban. Quiere decir que es una batalla que no es fácil. Yo se los digo por experiencia. Hermano, librar una batalla con Amalek es horrible. Amalek enfría tu vida espiritual. Tú puedes pasar de ser el supererudito de la Torá a ser un cristiano evangélico de estos ultraortodoxos rabacanda que no entienden nada. Así, puedes pasar de ser una persona sabia a una persona bruta, porque Amalek te enfría. Y Amalek te lleva a una ruina, te quita las finanzas, hermano, te quita todo. Entonces, ¿cómo tú vas a enfrentar a Amalek? Tienes que retomar nuevamente la Torá, retomas nuevamente los estatutos del Creador y los pones en tu pensamiento. Por eso medita en mi palabra día y noche y vas a ver que prosperas en todas las cosas que hagas. Entonces, cuando tú traes la Torá a tu vida, Amalek empieza a perder terreno en el campo donde se está librando esa batalla. Entonces tus acciones pasan a ser distintas, porque pasas a ser esa persona que ahora empieza a basar su vida en los estatutos del Creador. Vean que no fue fácil. Dice que Aarón y Hur tenían que sostener sus manos porque cuando Moisés las bajaba, desistía. O sea, Amalek empezaba a ganar, pero cuando Aarón y Hur le subían las manos a Moisés, empezaba a ganar. Las manos representan las 10 sefirot del árbol de la vida. Cuando desistimos del árbol de la vida, que es la Torá, automáticamente Amalek gana territorio. Conclusión, ¿cómo derrotamos a Amalek? Con los estatutos que nos ha dado el Creador, con los principios que tenemos establecidos en la Torá.
Vámonos ahora a otro principio que es tan importante como el diezmo. Se trata del sedaká. Pero no sin antes dejar claro algo. El diezmo no se trata única y exclusivamente de un principio basado en el dinero. El diezmo también tenemos que llevarlo a otras áreas de nuestra vida. Por ejemplo, debemos sacar un 10% del tiempo de nuestro día para al menos ejercer algún tipo de labor que pueda generar vida. Si un día tiene 24 horas, tú debes sacar el 10% de esas 24 horas y dedicarlo a algo que promueva la vida en este mundo, ya sea meditar, ya sea orar, ya sea cualquier tipo de práctica que le genere sustento y redención a este mundo. Eso es súper importante. Vámonos ahora al sedaká. Sedaká significa contribución, contribuir. Este es un principio que nosotros debemos trasladar a la rutina de nuestro día a día. Debemos hacer siempre un acto de contribución y no necesariamente se trata de una forma económica. Se trata de ayudar a una persona que lo necesite. Si tenemos dinero para hacerlo, lo hacemos. Si no tenemos dinero para hacerlo, lo hacemos de otra forma. O sea, yo me monto en el metro, aquí se le dice metro al tren. Yo me monto en el metro y una persona mayor necesita el puesto. Cuando yo me levanto y le doy el puesto, eso es sedaká. Di un sedaká que no tenía nada que ver con dinero, pero genera vida. Sea una mujer embarazada, sea una mujer con niños en brazos, una anciana, cualquier persona que lo necesite, nosotros la ayudamos de esa manera. Yo me quedo sorprendido aquí donde yo vivo en Caracas, en Venezuela, porque aquí utilizamos el metro. Metro es el tren, sería el tren en otros países, pues. Y en el metro las personas están a sangre fría, hermano. Se puede montar una señora, se puede montar una mujer embarazada, un anciano, una mujer con niños en brazos y la gente no le da el puesto. Antes se hacían los locos, así mismo, se hacían los dormidos, se recostaban así una ventana y se hacían los dormidos como para que no les dijeran, hermano, levántate y dale el puesto a la señora que lo necesita. No, ya ni siquiera te montan un show, ya es que la persona simplemente va sentada y no le da la gana de darle el puesto a la persona que lo necesita. ¿Qué se está ganando esa persona? Ruina. A su vida se está ganando ruina. No se está ganando bendición de ningún tipo. Ahora, ¿por qué es tan importante practicar sedaká, sea de una forma económica o sea un acto de bondad? Porque el sedaká, hermanos, nos libra de la muerte. Así literalmente como lo estás oyendo. El sedaká te libra de la muerte. Por eso debemos ser personas bondadosas. Ayudar a otra persona no necesariamente siempre va a ser con dinero. Puede ser un gesto. Pueden ser muchísimas cosas que no tienen nada que ver con el dinero, pero representa un acto de bondad y de misericordia. Eso es el equivalente al propósito por el cual fueron creadas las cosas, que es el amor. Procurar el bienestar de tu prójimo es sedaká. Entonces es muy importante dar sedaká. Hay muchísimas personas que tienen necesidad económica, muchísimas personas que no tienen comida en sus casas, muchísimas personas que son de bajos recursos. Que tú le brindes una ayuda a esta persona te hace ganar vida. Otro beneficio del sedaká, te libra de atracciones fatales, accidentes. Cualquier tipo de accidente, el sedaká lo expía. Por otra parte, el sedaká te genera una prosperidad impresionante. Mientras usted más dé, usted más recibe. Tenemos algunas citas bíblicas que nos amparen lo que les estoy diciendo acerca del sedaká. Claro que sí. Vámonos aquí a Salmo 41:1. Dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Yahweh. En el día malo te va a librar Yahweh, venga lo que venga. Proverbios 19:17 dice, a Yahweh presta el que da al pobre
y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Que se te aparezca una persona en la calle con una necesidad, entiende que es Hashem quien te la está poniendo enfrente de ti para canalizarte una bendición. Entonces las personas le huyen a estos hermanos que vemos en la calle pidiendo comida, pidiendo una limosna. Los evadimos, pero si entendiéramos que Hashem nos está colocando esta persona delante de nosotros para darnos abundancia, para generarnos prosperidad, cambiaría nuestra forma de ver las cosas. Entonces imagínese, usted le está prestando nada más y nada menos que al Creador. No lo digo yo, lo dice la Torah. Y dice que Hashem te lo va a volver a pagar. Y cuando Hashem te lo vaya a pagar, te va a dar retroactivos, hermano, y muchísimas cosas más, intereses. Vámonos a Isaías 58:10, dice, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Baruch Hashem, Padre, gracias. Repito, si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. No hay oscuridad que pueda venir sobre tu vida y prevalezca. Imposible. Todo por ser practicante del Sedaká. Proverbios 18:16. Préstele atención usted que es empresario. Dice, la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Usted que es empresario quiere expandirse o expandir más su empresa. Usted necesita conectar con figuras importantes. Practique Sedaká, que a usted le van a poner enfrente el mayor de los inversionistas para que usted pueda expandir su empresa. Entonces, bueno, hasta aquí dejo el Sedaká. Vámonos a otro principio. Y quiero que le preste muchísima atención porque tiene que ver con el sustento del Sadik, del justo. Miren, el sustento directo que tú le proporcionas a un justo te multiplica tu entrada de dinero. ¿Qué es sustentar a un justo? Mantener la labor de un cohen, de un maestro o un levita. Usted mantiene la vida de esta persona y Hashem mantiene la suya con riquezas. Repito, con riquezas. Pero esto no es lo más importante. Preste muchísima atención a lo que le voy a decir. El que usted sustente a un justo o a un maestro le hace heredar el Olam Haba. La práctica del sustento de un sadik le revela a usted los secretos del cielo. Créanme que esto es así, literalmente como se los estoy diciendo. Muchos de los grandes maestros que nos dejaron tantos méritos sobre los cuales hoy día esta generación se sustenta, fueron sustentados por personas que se abocaron única y exclusivamente a que ese sadik no le faltara nada. Y vean todos los méritos que nos dejaron estos justos, todos los conocimientos que hoy día tenemos revelados en la Kabbalah es gracias a la labor que hicieron estas personas, justos que se abocaron única y exclusivamente a estudiar la Torá y alcanzar los secretos del cielo para que fuesen de sustento a esta generación. O sea, aquí estudiamos grandes conceptos de muchísimos maestros que se abocaron única y exclusivamente al estudio de la Torá. Y esos justos eran financiados por personas que entendían lo que significaba la labor de ese justo. Veamos qué dice el Zohar HaKadosh en la Parashá de Vayei. Esto se encuentra en la sección 1123, el último párrafo. Preste muchísima atención. Rabí Judá dijo: Zabulón e Isaacar hicieron un acuerdo por el cual uno de ellos se dedicaría al estudio de la Torá mientras el otro salía
y hacía dinero y lo sostenía. Zabulón acostumbraba a atravesar los mares con mercancía, a lo cual se prestaba su territorio porque estaba situado a la orilla del mar. De ahí está escrito: regocijaos, Zabulón, en tu salida e Isacar en tus tiendas. Fíjense, Zabulón, la tribu de Zabulón era extremadamente rica. Tenían demasiado dinero. Y esto era a causa de ese pacto que hizo con Isacar, que lo iba a sustentar mientras la tribu de Isacar se dedicaba única y exclusivamente al estudio de la Torá. Ellos se dedicaban única y exclusivamente a los secretos del cielo. Es tremendo porque toda la prosperidad que experimentó Zabulón fue gracias a ese pacto. E Isacar siempre fue reconocido por los méritos que alcanzó con el estudio de la Torá. Este tipo de acciones son entendidas en el pueblo de Israel. Por eso nunca ha faltado la luz en el mismo. Por eso los judíos experimentan tanta riqueza. Cuando usted es practicante de los principios que nuestro Akadosh Baruj Hu nos dejó por medio de la Torá, tú vas a obtener riquezas, vas a obtener estabilidad económica y no vas a tener sufrimiento. Cuando yo digo que tú no vas a tener sufrimiento, me refiero a que tú puedes tener el trabajo que sea y tú no te vas a sentir como un esclavo. No vas a sentir que ese trabajo es una tortura. No vas a sentir aflicción. Y tú puedes tener el salario que sea. Y ese dinero te va a rendir para todo lo que tú te propongas en tu corazón. Eso significa que puede haber una crisis en un país y esa crisis a ti no te va a afectar. Es como Israel cuando estaba cautivo en Egipto. Dice que mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Ese multiplicaban lo entendemos en un sentido de que las mujeres estaban dando a luz y el pueblo se estaba multiplicando, pero eso es una multiplicación en todas las áreas de tu vida. Israel salió millonario de Egipto. Entonces, yo te lo digo personalmente porque eso ha sido una experiencia que me ha tocado vivir este último año en mi país. Yo soy de Venezuela y al momento en el que estoy grabando este tema, Venezuela vive una profunda crisis donde tú trabajas un mes y con el salario de ese mes te alcanza cuando mucho para comprarte comida para 2 o 3 días, si acaso. Entonces, ¿cómo completas los días restantes del mes? Es imposible. Todos estos principios de los cuales te hablé en este tema, me costaron muchísimo tiempo entenderlos, muchísimo. Antes de que existiera la crisis en Venezuela, yo estaba batallando con estos principios porque morir al ego es bastante complicado, sobre todo cuando eres una persona que no tiene tanta fluidez económica. Tú siempre vas a poner de manifiesto es tu necesidad y eso es un diseño equivocado. Siempre tenemos ese pensamiento de, bueno, yo ayudara si tuviera más dinero, si tuviera más finanzas en mi vida, pero es que no tengo en realidad, más bien me hace falta. Entonces siempre estamos poniendo de manifiesto la queja y la queja es lo que hizo que sobreviniera Amalek a Israel. Entonces, en medio de la dificultad que usted tiene económica, hermano, salga de esa burbuja, salga de ese pensamiento que le hace vivir una crisis mental. Esto es como yo les hablé al principio, tú tienes la capacidad de conectarte a la fuente del pensamiento de luz y traerte una realidad diferente a este plano físico, a este plano material. ¿Quieres transformar la realidad que tienes materializada en tu entorno? Conéctate a la fuente del pensamiento de luz, conéctate a los principios que Akadosh Baruj Hu nos ha dejado.
es algo tan sencillo pero tan difícil de comprender a veces. Te lo digo personalmente, hermano, yo me he vivido crisis terribles, terribles. Y me costó muchísimo tiempo salir de ellas. Estaba dando vueltas en círculo, como Israel en el desierto, porque no quería entender. Hasta que un día me di cuenta que nada perdía con poner en práctica estos principios. Yo también, al igual que usted, arrastraba ese diseño eclesiástico de la estafa de estos asalariados de la fe. Y un día decidí renunciar a ese pensamiento que tenía porque no todos militan en estos asuntos de prosperidad. O sea, hay personas que son honestas y sinceras con el trabajo que realizan espiritual y que no están pendientes de martillar el dinero a las personas. Entonces, un día decidí poner por práctica el diezmo. Lo hice por revelación, hermano, y no tenía mucho para dar en ese momento. Y mi vida empezó a cambiar. Fue progresivo, porque esto no es algo que es de hoy para mañana. ¿Por qué? Porque hay personas también que diezman y que dan sedacá, pero no lo dan de corazón. O sea, no lo dan de una manera honesta y se les empeora su situación. Vamos a buscar un testigo en la Biblia para que ustedes vean que esto es así como se los estoy diciendo. Malaquías 1, 7, 8 dice: ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Yahweh es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Yahweh de los ejércitos. Malaquías 1:14 dice: maldito el que engaña, el que teniendo macho en su rebaño promete y sacrifica a Yahweh lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Yahweh de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Entonces, no se trata de dar algo por obligación, se trata de darlo por revelación. Usted no le está dando nada a Dios. Ese 10% es de Dios. El sedacá tú no se lo estás dando a una persona igual que tú. Se lo estás dando a Dios, como ya leímos anteriormente. Entonces, tú no puedes dar, hermano, con mal corazón. Tú no puedes dar de lo que simplemente te sobra. Como ya no te hace falta, ya saciaste todas tus necesidades, lo das. Eso es abominable, hermano. Eso va a empeorar tu situación. Entonces, consejo: si tú quieres salir de una profunda crisis económica, practica estos principios con honestidad. Y yo quiero dejar claro algo aquí. Eso no significa que usted me tiene que dar los diezmos a mí, ni las ofrendas, ni los sedacá. Si usted está conectado a otras figuras espirituales, perfecto. Eso lo determina usted. Oye, por ahora yo no se lo quiero dar al hermano, se lo quiero dar es a una fundación. Siento que me conecto más a Dios dándoselo a esa fundación. Vaya y dé su 10% a esa fundación que puede trabajar con niños enfermos, con personas con cáncer. Pare usted de contar, hermano. Oye, hermano, no me gusta leer la Biblia. Bueno, agarra el 10% de tu tiempo y vete a una de estas fundaciones y da 2 horas de tu vida. 2 horas de tu tiempo que a veces pierdes viendo estupideces en el internet. Entonces, generas vida si tú vas a un sitio que necesite de tu ayuda física para ejercer una labor que tiene que ver con el bienestar del prójimo. Entonces, hermano, estos principios son muy delicados en el sentido de la forma en cómo los aplicamos, porque hasta maldición puede venir a tu vida si tú no lo haces con un corazón correcto. Yo, de todas las cosas que te hablé, soy practicante de todas. De todas. Y yo empecé aquí diezmándole a una figura espiritual que tengo. Luego pasé a diezmarle a mi papá y empecé a sustentarlo. A la actualidad, ustedes no me lo van a creer, y esto no tengo por qué decírselo porque nosotros no tenemos que estar tocando trompeta con las acciones que nosotros realizamos, que tienen que ver con caridad y con sustento y este tipo de cosas, pero yo lo hago es con la intención de que usted
se conecte. Yo a la actualidad diezmo a más de 4 personas. Así como lo estás oyendo. Empecé diezmándole a una, luego pasé a 2, ahora le diezmo a 4 personas. De las cuales 3 son maestros y tengo a mi padre. Lo sustento con el diezmo. Y a medida que Hashem me iba ensanchando el camino, yo iba dando más. Y mi deseo era ese: Padre, gracias, Hashem, por darme todo lo que me has dado. Me das más y yo doy más. Yo no soy millonario por ahora, pero te puedo hablar que en medio de la crisis que vive mi país, yo tengo la capacidad de ir a un mercado y hacer un mercado para un mes en mi casa. Cuando una persona normal, común y corriente, lo más que puede comprarse es un cartón de huevo, 1 kilo de queso y si acaso, 1 kilo de carne. ¿Ves? Entonces, yo tengo una provisión que a la actualidad aquí en Venezuela tú tendrías que ser millonario. Entonces, si comparo mi situación con la de Venezuela, yo soy millonario en mi país. Yo voy para un mercado y compro comida. Así como compras tú en tu país, que tu país quizás no tiene crisis. Agarras un carrito de mercado y lo llenas completo. Eso aquí en Venezuela dejó de existir. Pero yo voy a un mercado y lo hago. Entonces en mi país yo soy millonario. Quizás no soy millonario como sería un millonario en tu país, pero le doy gracias a Hashem, porque por medio de estos principios, hermano, yo he alcanzado una estabilidad. Y le doy gracias infinitas a Hashem y a todas las personas que me han sido de ayuda. Entonces, usted está muy picado del sistema, no, hermano, es que cónchale, no me convence todavía. Hermano, cientos de personas a tu alrededor tienen necesidad. Usted no tiene la necesidad nada más de dárselo al Cohen, aunque es su deber, pero al menos empiece por las personas que necesitan de su ayuda. Eso es súper importante. Sustentar al justo me ha hecho a mí ganar muchísimos méritos. Y creo que esos méritos son palpables aquí en el canal. Comparamos los videos de cuando yo empecé a los que hago a la actualidad y los que me siguen desde el principio saben que he cambiado una barbaridad por el puro deseo de que las personas que están detrás de la pantalla tengan el mejor material. Esto me ha valido muchísimas correcciones, muchísimas cosas a las que me he enfrentado, pero aquí estoy y cada vez este canal mejora, cada vez se añaden más cosas que hacen del mismo algo grande y maravilloso. Son muchos los testimonios de las personas que a veces te escriben: hermano, wow, estoy cambiando esto, estoy cambiando aquello, vi un cambio. Hoy, al día que estoy grabando este testimonio, una señora me escribió: Gibson, me pasó algo genial. Y las personas te empiezan a contar y todo es producto de esto. Pero detrás de esto hay un sacrificio. Honren siempre la figura de la que ustedes aprenden. Miren, si usted se descarga un libro en PDF y ese libro le iluminó la vida, intente honrar al autor de ese libro comprándoselo en físico. Yo soy así. Yo me he leído libros que me han sacado de situaciones terribles. ¿Y qué hago hoy día? Cuando Hashem me da la oportunidad, me compro el libro en físico. Lo compro fuera de mi país porque aquí en Venezuela no existe. Yo les voy a contar algo personal. Yo soy del tipo de personas, hermano, que a la actualidad yo veo un video de un maestro, por X o por Y, voy directo a alguien porque necesito saber algo. Yo digo, este maestro es el que tiene la respuesta a lo que me estoy preguntando. Yo no soy del tipo de personas que veo un video de un maestro, saqué la información y dije, ya estoy hecho. No. Después de ver ese video me propongo en mi corazón honrarlo. Y cuando Hashem me brinda la oportunidad, le hago sedaká. Hago sedaká porque de repente la labor que ejerce ese maestro continúe. Yo digo, personas como estas son las que tienen que estar en el internet. Le inyecto dinero a esa persona. Entonces, esto es maravilloso, hermano, pero debemos actuar de manera honesta. Les voy a contar una historia personal. Miren, cuando yo era estudiante de Kabbalah, el maestro que nos daba clases a nosotros, bueno, no eran clases de Kabbalah en ese entonces, eran clases de Torah, no eran tan acercadas al entendimiento de la Kabbalah, pero de igual manera tenían muchísima luz. Yo un maestro que admiro mucho. Yo en esa escuela, el maestro tenía el deseo de hacer videos en YouTube, pero hace años ya.
Y yo me propuse esa misión. Y habían muchas personas en esa escuela, muchas. Para ese entonces eran pues, pero es bastante para una escuela de este tipo de enseñanza. Y el maestro tenía ese deseo y yo empecé a trabajar en ese deseo porque yo tenía conocimientos de la parte audiovisual. Pero era impresionante que habían 15 personas en esa escuela, los 15 trabajaban, pero nadie se abocaba a saciar el deseo del maestro. Y yo sí, tenía siempre el deseo en mi corazón y no tenía la oportunidad económica. Y un día Hashem, al pasar del tiempo, me brindó esa oportunidad porque había puesto en práctica muchos de estos principios. Y es tremendo porque de no tener nada, tuve la oportunidad pues de acceder a una computadora, tuve la oportunidad de acceder a un micrófono, a una interfaz. Y yo, bueno, emocionado, yo todo se va a dar, conseguí la cámara, compré las luces y todo. Me había quedado de un trabajo en el cual me había ganado bastante dinero. Y miren, yo después que compré todos los equipos, hermano, esto no se puede hacer solo. Yo lo hago solo en este canal porque estoy yo y a mí me toca trabajar muchísimo para hacer un tema. Desde gráficas, presentaciones, grabar, editar, para ustedes contar. Entonces yo propuse en esa escuela que debiéramos repartirnos las labores. Los hermanos manifestaron que ellos no sabían nada de la parte audiovisual, un poco altivos. Y yo dije, bueno, pero yo enseño, esto no es difícil. Bueno, en conclusión, nadie se prestó para dicha labor, porque todos eran superprofetas. Todos tenían el espíritu ese espíritu de superprofeta que se ve en las iglesias, así. Entonces, no, todos eran súper elevados, ¿no, hermano? ¿Cómo voy a estar yo grabando? O sea, ¿cómo me voy a poner yo detrás de la cámara? Todos te hablaban así. Yo, bueno, vale, impresionante esta gente. Y yo había puesto todo eso con no teniendo, simplemente tuve una oportunidad, conecté, cuadré ese dinero y yo, bueno, esto es lo que tiene que estar en el internet. ¿Ves? Nadie se prestó. Yo intenté llevar esa labor y todo se me vino encima, hermano. Yo hasta lloré. Porque yo grababa al maestro, pero yo no solo no podía editarlo, no me daba, habían cosas que no me daban, necesitaba ayuda. Era muy fuerte, hermano, muy fuerte. Yo intenté llevar ese proyecto por al menos unos 3, 4 meses. Y el maestro emocionado. Y nunca se dio. Y lo peor de todo era que todos los hermanos que estaban en la escuela, aparte de que no se quisieron prestar para hacer nada, me empezaron a criticar. Oye, hermano, pero ¿y cuándo van a salir las clases? ¿Qué tal? ¿Qué tú? Que yo no sé qué. Yo decía, bueno, pero qué impresionante, ¿vale? O sea, yo no concebía la idea de que todavía, con todo y eso, te estaban criticando. Yo decía, bárbaro. Esto como que son descendientes de los fariseos, ¿vale? Y mire, terminé con las tablas en la cabeza, no le pude cumplir al maestro, me amargué la vida. Duré un tiempo en esa escuela y, hermano, las personas daban vuelta en círculo, unas revelaciones impresionantes que daba aquel maestro y las personas arruinadas y todo el tiempo un proceso, como en la iglesia cristiana, igualito, el mismo espíritu de la iglesia cristiana, de los hermanos que no alcanzan, no terminan de alcanzar esa prosperidad y todo el tiempo lo mismo y era uno matándose con otro, hermano. Llegó un momento donde yo colapsé, o sea, yo hice tope y yo dije, no, hermano, yo no puedo seguir en esto. De ahí, hermanos, yo decidí apartarme de esa escuela y emprendí el estudio de la Torá solo, por mi propia cuenta. Les confieso que no fue fácil porque yo decidí poner en práctica muchísimas correcciones y muchísimos principios, pues, que ya venía practicando, pero los empecé como a reforzar en actitud. Y bueno, pasó el tiempo y yo siempre me quedé con la idea, pues, de hacer los videos desde ese entonces. Y fíjense, hermanos, llegó un día la oportunidad sin tener los recursos necesarios, que es cuando yo empecé el canal. Y empecé haciendo esto con las uñas. Pero a la actualidad tengo los mismos equipos que yo di en esa ocasión y bueno, equipos con más capacidad. Todo lo que yo sembré en ese momento floreció ahora y al que le dieron la oportunidad de estar al aire en YouTube haciendo estos temas fue a mí. Todo el deseo que tuve en algún momento, Hashem me lo concedió fue a mí. Y miren, ¿saben qué es lo más triste de todo? Que muchos de estos hermanos de esa escuela, de los cuales hace unos cuantos años
decidí no asistir más, están igualitos que en ese mismo momento. Y otros están peores. Otros retornaron al mundo, como diríamos religiosamente. Otros siguen igual, viviéndose los mismos procesos económicos y ya tienen aproximadamente como 20 años estudiando Torá. Y estudiando Torá con un excelente maestro. ¿Ustedes saben qué es eso? Lo que les hablé hace unos minutos. El estado del alma de la persona que se asemeja al de una piedra. No logran salir de una mala situación económica porque tienen años diciéndole lo mismo. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y no terminan de entender. Muchos practican el diezmo de mala manera. No lo hacen con amor. Lo hacen de lo que les sobra. Van a dar una ofrenda y la dan con mal corazón. Y estos hermanos todo el tiempo están en lo mismo. Es tremendo, ¿sabes? Y yo los veo y esa situación para mí es un memorial de donde un día salí con una buena intención y donde Hashem me ha llevado. Entonces, conectar con el entendimiento es lo que hace que nos podamos ganar todas las bendiciones que Akadosh Baruj Hu nos ofrece en su santísima Torah. Si tú no has alcanzado esos beneficios es porque usted no ha entendido. Entonces, bueno, miren, así considero que este tema está bien. Espero que se haya entendido. Y lo más importante, el propósito por el cual fueron creadas las cosas es el amor. Y el amor se traduce en dar y no en recibir. ¿Deseas tener paz? ¿Deseas tener abundancia? ¿Vivir a plenitud? Hashem te dice qué tienes que hacer. Ahí está la Biblia, ábrela. ¿Quieres ser un emprendedor? ¿Quieres ser un empresario, un comerciante? Lee los proverbios, hermano. Ahí está todo lo que necesitas. Hasta aquí dejo esto. Tengan paz. Shalom. Y nos estamos viendo próximamente.